Hola amigos, hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Conrad Rovira. Bueno, pues hoy precisamente he estado de guardia allí en urgencias, donde trabajo, en el Hospital Universitario de Getafe. Casualmente hoy íbamos a empezar la vacunación de todo el personal. Estábamos todos citados, menos yo, entre otras cosas porque yo, como he pasado el COVID en los últimos 90 días, tengo anticuerpos certificados y me hace estar exento de la vacunación. Explícanos cómo estás viviendo el ambiente que hay. Por la televisión creo que todos hemos visto Madrid nevado. Yo nunca lo había visto así. Bueno, pues aquí la situación es un poco caótica porque evidentemente no están preparados para lo que nos ha caído encima. Tanta cantidad de nieve ha bloqueado las carreteras, no hay quitanieves suficientes. El metro, el tren en concreto, los cercanías los han tenido que suspender, los autobuses también los han suspendido, y lo único que ha estado funcionando ha sido el metro, que no fuera de superficie, porque las líneas que tenía pasaban por tramos de superficie, las han tenido que suspender también, y eso ha afectado pues a todo. Ha afectado en mi caso en concreto, a todos los compañeros que no vivían cerca de una estación de metro y que tenían que coger el coche, pues que no han podido venir a trabajar y han tenido que quedarse en su casa, y a los que teníamos la suerte de tener una estación de metro cerca, como yo en mi caso, que está a 5 minutos, hemos tenido que vivir una auténtica odisea de casi 20 minutos para hacer ese trayecto, saltando entre la nieve como lo deben de vivirlo en Siberia, y teniendo que hacer un esfuerzo casi titánico y para poder llegar al puesto de trabajo a tiempo para que los compañeros de la noche se pudiesen ir a su casa a dormir. Me gustaría que tú, como pastor que eres, es decir, que estás sirviendo al Señor Jesucristo, pues que explicaras con tu perspectiva espiritual de todo lo que está ocurriendo, aparte del temporal y todo lo que estás viviendo. Pues una de las cosas que últimamente he estado meditando mucho ha sido pues, el tema del COVID, las pandemias y el libro de Job. Y este libro es un libro muy interesante porque probablemente sea el libro históricamente más antiguo de toda la Biblia. Tanto el hebreo que utiliza es un hebreo muy, muy antiguo, y aunque el Génesis habla de eventos anteriores, por supuesto, pero en cuanto a superaciones, es un libro que habla de una experiencia de un hombre, cómo enfrentó a una situación totalmente estresante y agobiante, y que a muchas personas la hundiría por completo. Entonces, una de las cosas que podemos aprender del libro de Job, de cómo sobrellevar toda esta situación que estamos viviendo, porque fue un hombre que sufrió una enfermedad repulsiva, porque dicen que hasta los amigos a la distancia se tuvieron que quedar. Literalmente están diciendo de que había algo repugnante en el olor, en el físico o en las úlceras que tenía o algo así. Un hombre que tuvo que sufrir un desastre económico, de perder absolutamente todo lo que tenía, como muchos están viviendo en la actualidad, quedándose sin trabajo, sin perspectiva, hundiéndose sus negocios. Un hombre que también sufrió un desastre familiar tremendo, perdiendo en el mismo día a sus hijos, a sus hijas, escuchando cómo su propia esposa se burlaba de él por su fe y por su integridad. Como muchas personas pues están pasando exactamente lo mismo, viendo cómo han perdido a familiares, amigos, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, como es mi caso, miembros de nuestras iglesias queridos y queridas llamados, ¿no? Entonces, en todo eso, él hizo algo que te rompe los esquemas, y dice que lo primero que hizo fue adorar a Dios y decir: yo sé que mi Redentor vive. Y verdaderamente... Bueno, eso último que has dicho es muy importante. Bueno, vuelvo a decirlo, yo sé que mi Redentor vive.
Exactamente. Sí, porque lo has dicho muy rápido y no se ha entendido. Yo creo que es muy importante eso, ¿no? Porque que él veía... Sigue. Entonces, lo primero que nos enseña el libro de Job es adorar a Dios en las peores circunstancias. Porque darle gracias a Dios y alabarle cuando te va bien es muy fácil. Adorar a Dios cuando te va todo mal es un acto no solamente de sumisión, sino de reconocimiento que todo lo bueno viene de Él. Ahí está la famosa frase de Job. De Dios viene, no solamente aceptaremos lo bueno, de Él también viene lo malo. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella, sea el nombre del Señor bendito, ¿no? Y verdaderamente da igual lo que hayamos acumulado en esta vida, nos vamos a ir desnudos. Y si pasamos por una desgracia en la cual perdemos lo poco que hayamos acumulado, hasta de eso le tenemos que dar gracias a Dios que nos lo ha permitido disfrutar por un tiempo. Bueno, y también hay que tener en cuenta que Dios permite los problemas que nos vengan en la vida para que podamos volvernos a Él, porque viviendo como si Dios no existiera, como vive la humanidad actualmente, pues ya vemos el desastre que es en todo el mundo. Exactamente. Y precisamente esa es una de las expresiones que más adelante en el libro de Job encontramos. Cuando él dice, yo vidas te conocía, pero ahora te han visto. Ahora mis ojos te ven. Exactamente. Entonces, esa espera de que vamos a ver a Dios en medio de nuestra circunstancia. A veces restaurándonos a la misma posición que estábamos antes, o a veces viendo cómo transforma todas las circunstancias para que de alguna manera que nosotros no somos capaces de entender, podamos ver que todo va a ser para bien. Y esa fe de que a pesar de lo que estamos viviendo, que todo va a ser para bien, que Dios tiene el control, que nuestro Redentor vive. Y me encanta cómo termina ese versículo, porque dice, mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. Y eso es lo que me gustaría transmitir a todos aquellos que nos están escuchando. Que si ponemos nuestra fe en Jesús, que si ponemos nuestra fe en aquel que murió y resucitó en la cruz, Él nos va a levantar del polvo en el que estemos, porque Él es fiel para aquellos que creen en Él y descansan en Él. Bueno, es que eso es muy importante lo que estás compartiendo, Conrad, porque precisamente, Conrad viene de Conrado, lo digo para si algún amigo no entiende bien de cómo te llamo, Conrad, ¿no? Entonces, pero realmente es que a veces, como creemos en un Dios mágico, que como una suerte, como que nos toque la lotería, y no tiene nada que ver con Dios, porque Dios, precisamente cuando le conoces, te das cuenta lo que tú has dicho, que Él es el que tiene todo en sus manos. Y por tanto, cuando permite que nos venga una situación dolorosa y de desgracia, es para que aprendamos y nos acerquemos más a Él, porque Él siempre cambia todo para bien nuestro, porque nos ama. Ahí está. Y además, otra de las cosas que nos muestra el libro de Job es que hay una realidad espiritual auténtica detrás de este mundo físico. En primer lugar, que hay una vida después de la muerte y, por tanto, tiene que haber alguna forma de conocer a ese Dios que nos ha dado la vida y que nos va a acompañar después de la muerte. Pero que también, a pesar de lo que estemos viviendo en el mundo físico, hay una realidad espiritual detrás de todo eso. Y si hay una realidad espiritual, tiene que haber un propósito. Y eso nos enseña el libro de Job también, que hay un propósito en todas las cosas, aunque no lo entendamos. Job podía decir, yo lo puedo entender que es el propósito de Dios en que yo pierda a mis hijos, pierda mis negocios, pierda mi relación con mi esposa y pierda mi salud. Pero sin embargo, él al final tuvo que reconocerle a Dios que él no era nadie para entender las cosas, que Dios sí tenía las respuestas y lo entendía todo. Y por eso los capítulos finales, Dios en su diálogo con Job le enfrenta diciendo, ¿dónde estabas tú cuando fue creado el mundo? Para que a mí me cuestiones. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los animales, creé la tierra, tantas cosas? Entonces muchas veces como seres humanos nos podemos cuestionar a Dios, intentar cuestionarle, intentar juzgar a Dios, pero verdaderamente al final nos tenemos que humillar y reconocer, uno, que Él es el Señor, que Él es el Creador, que Él tiene siempre la razón
y que no sabemos nada y que tenemos que reconocer su soberanía y también su propósito en cada cosa que está pasando en nuestra vida. Me alegro de escucharte con tanta convicción y bueno, y además me has comentado que hace como un mes y algo que te has casado. Yo esto que he hablado lo he vivido en propia carne, en propia experiencia, porque he tenido la gran bendición de a una edad ya mayor, 52 años, y después de muchos años solo y criando a mis hijos ya mayores, encontrar una mujer de Dios que comparta los mismos valores, los mismos pensamientos, los mismos principios. Y casualmente nos casamos en 2 tiempos, primero la ceremonia civil que hicimos en un notario y luego en el día siguiente íbamos a hacer la ceremonia religiosa. Entonces mi hijo, una semana antes de la ceremonia civil, trabaja también en un hospital, dio positivo en coronavirus, lo tuve aquí en cuarentena, le estuve cuidando y ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando el mismo día de la ceremonia civil, saliendo del notario, me tenían que dar el resultado de una PCR que me habían hecho de control y me dicen que había dado positivo. Cuando me dijeron esto, por supuesto el mundo se me cayó al suelo. Uno, porque recién había salido del notario, tuve que llamar al notario para decirle que, mire, lo siento, he dado positivo, tiene que tomar medidas de cuarentena. Otro, a todos los familiares, amigos, a todas las personas con las cuales íbamos a celebrar la boda en una iglesia evangélica al día siguiente, y anularlo todo o postergarlo para cuando tuviese una PCR negativa, y tener que meterme en una habitación casado pero sin haber consumado el matrimonio durante cerca de 10 días en los cuales mi vida fue muy atacada. O sea, yo cuando estaba ahí en la cama y casi no me podía creer lo que me estaba pasando, y verdaderamente en ese momento me vieron todo tipo de pensamientos oscuros y negativos. Pero precisamente estas palabras del libro de Job, precisamente esa fe de que Dios tiene el control, que todo va a salir para bien aunque no lo entienda, y precisamente que a veces una de las cosas que Dios hace es probarnos realmente si hay amor en nuestro corazón hacia Él, si hay fe. Y yo superé esos 10 días de fe. Estuve varias veces al precipicio de la incredulidad, de la desesperación, pero pude poner mis ojos en Él, la prueba. Ver que verdaderamente Él me ama, que Él tiene el control. Y a los 10 días me repitieron la prueba, salió negativa, pudimos otra vez poner en marcha todo, tener una ceremonia preciosa con todas las medidas de protección, tener un convite maravilloso donde vinieron los familiares más allegados y poder celebrar ese paso tan importante del matrimonio delante de Dios, que para nosotros era fundamental. Es decir, legalmente estábamos casados, pero sabíamos que no habíamos puesto nuestra matrimonio delante de Dios, y faltaba esa pieza fundamental para poder empezar esta vida. Pues gracias, Conrad, y perdona, pero tenemos que terminar la entrevista porque el tiempo vuela. Pues escucha, que vaya bien el matrimonio, que vaya bien, que toda esta experiencia te ha hecho crecer en la fe, y siempre confiando en Dios. Amén. Amén. De verdad que animo a toda la gente que nos ha escuchado a poner nuestros corazones y sus ojos en Él, y a descansar que Él tiene el control de todo, que Él nos ama y que Él puede hacer algo nuevo y maravilloso en las vidas de aquellos que deciden confiar su vida a su dirección. Solo Dios, a través de Jesucristo, tiene la capacidad de regenerar a las personas.